Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Seguimos con estos recuerdos de tiempos pasados en los que los judíos compartieron una zona geográfica muy amplia llamada la zona de residencia, donde se agolpaban ciudades, aldeas, pueblos más pequeños, más grandes, y en todos ellos pues encontramos huellas y vestigios y a veces incluso una herencia que se prolonga a través de personajes, ¿no? En el caso de hoy vamos a hablar de una ciudad o pueblo, ya nos dirás, que se llama Slutsk o Slotsk. Así es, aunque en la lengua nativa se llama Slutsk, los judíos lo llamaban con una leve diferencia de solo una vocal y le decían Slotsk en Yiddish. Yo diría que es entre un pueblo y una ciudad, porque ahí llegaron a vivir varios miles de judíos. Se encuentra en Bielorrusia actualmente junto al río Sluj, 105 kilómetros al sur de Minsk. La referencia más antigua a los judíos en esta localidad es del año nada menos 1583. Y entonces este pueblo formaba parte de la mancomunidad polaco-lituana. 40 años más tarde de esta fecha ya había 16 hogares judíos en Slotsk y en 1601 se le concedió estatus formal a la comunidad, que 90 años más tarde se convirtió en una de las 5 más importantes de Lituania. Hasta entonces dependía de la comunidad de Brisk o de Brest-Litovsk. A mediados del siglo XVIII ya vivían allí unos 1.600 judíos, lo que representaba 1/3 de la población total. No obstante, si hablamos de la actividad comercial, el 75% de los que se ganaban la vida con esta actividad eran judíos, al igual que los propietarios y los que se ocupaban de la elaboración y comercialización de alcohol, todo lo cual generaba situaciones conflictivas con la población no judía de la ciudad. A finales de ese mismo siglo, el imperio zarista se anexó Slotsk y la economía sufrió una decadencia debido, entre otros factores, a que el trazado del ferrocarril dejó de lado a la ciudad. Por entonces la comunidad judía estaba integrada ya por más de 10.000 personas que tenían un importante papel en esta y otras ciudades del entorno, sobre todo en la producción y comercialización de frutas y verduras. Asimismo, Slotsk era rica también en estudiosos de la Torá y en eminentes rabinos, aunque también la Escala tenía seguidores entre los importantes intelectuales oriundos y otros de fuera que la visitaban periódicamente. También había adeptos al sionismo. En estos años del siglo XVIII se construyó una sinagoga majestuosa llamada Kalte. Con la Revolución de Octubre de 1917, Slotsk pasó a ser parte de la República Soviética de Bielorrusia. Como la mayoría de los judíos eran profesionales o comerciantes independientes, la nueva política económica los perjudicó y así fue como el número de judíos residentes en 1926 había disminuido hasta los 8.500 aproximadamente, lo que igualmente suponía una mayoría del 53% de la población. Como en todas las ciudades y pueblos soviéticos, las instituciones judías fueron clausuradas y la sinagoga antes mencionada, Kalte, pasó a servir como almacén militar. En la década anterior se trasladó la yeshiva de Slotsk a la cercana ciudad de Kletsk y el rabino Yehezkel Abramsky fue arrestado en 1929. 2 años más tarde consiguió huir y se marchó a Londres. Desde 1925, las escuelas judías soviéticas
estaban obligadas a impartir clases únicamente en yiddish. De todas maneras, fueron cerradas todas en 1935. Cuando en 1941 Alemania invadió la Unión Soviética, hubo un fusilamiento masivo de judíos en Slotsk y el resto fue confinado en un gueto que se liquidó al año siguiente. Los nazis dejaron con vida un cierto número de ellos considerados útiles para el trabajo, aunque pocos meses después corrieron la misma suerte que los asesinados hasta entonces. Tras la Shoah, en el año 1959 había en Slotsk aún unos 1.200 judíos y 30 años después solo quedaba la mitad de ellos. Como no había sinagoga, se reunía un minyan, el quórum de 10 judíos necesarios para los oficios religiosos, en una casa particular, y se mantenía abierto el cementerio judío. Tras la caída de la Unión Soviética hubo un tímido renacimiento de la comunidad. En el año 2006 se registraban unos 500 judíos en la localidad que recibían ayuda desde Estados Unidos, tanto de Chabad Lubavitch como del movimiento reformista. En Slotsk se puede ver un memorial del Holocausto. Y bien, entre los nativos destacados de Slotsk encontramos a Itzhok Dov Berkovich, escritor israelí y traductor al yiddish y al hebreo, que emigró a Palestina bajo mandato inglés en 1928. Su primer relato, de Erev Yom Kippurim, en vísperas de Yom Kippur, se publicó en el periódico hebreo Atzofé, El Vigía, en Varsovia, en los primeros años del siglo XX. En 1905 se trasladó a Vilnius y fue editor de la publicación hebrea Azman, El Tiempo, donde conoció a Sholem Aleichem, su modelo literario al que admiraba desde temprana edad, y un año después se casó con su hija. Siguió publicando relatos y en 1910 comenzó a traducir los escritos de Sholem Aleichem del yiddish al hebreo. También tradujo del ruso La infancia de Tolstoy al hebreo. Vivió en Estados Unidos, donde editó un periódico sionista de gran prestigio y hacia 1919 también una revista, aunque esta tuvo corta vida. Se llamaba Miklat, que significa asilo o refugio. Una vez en Palestina fue coeditor de Mosnaim, Balanza, y adaptó para el Teatro Abimá varias de las obras de su suegro. Berkovich obtuvo una serie de galardones, tales como el premio Chernihovsky por la calidad de sus traducciones en 1944, en 1952 el premio Bialik por su obra Historias y obras de teatro, en 1958 también obtuvo el premio Israel de literatura y en 1965 y por segunda vez el premio Bialik. También oriundo de Slotsk fue Semyon Kosberg, nacido en una familia de herreros, pero él tuvo un salto importantísimo y una exitosa carrera como ingeniero, especialista en sistemas de propulsión a chorro para aeronaves y en motores de cohetes para lanzamientos espaciales. Estos últimos, que él diseñó en el año 1950, siguieron utilizándose hasta finales de la primera década del siglo XXI, o sea, hasta hace muy poco. Durante la Segunda Guerra Mundial, creó un sistema de inyección directa que incrementaba considerablemente la potencia de los motores de los cazas soviéticos. Recibió, entre otros, el premio Lenin, la Orden de Lenin, la Orden Estrella Roja y varias medallas. Ezra o Edward Sperling, también oriundo de Slotsk, era un escritor y humorista nacido en 1889. El nombre que le impusieron sus padres era Ezra, pero cuando la familia huyó de Rusia para evitar los pogromos y se asentó en Estados Unidos, su nombre fue cambiado a Edward. Muy joven empezó a colaborar con publicaciones judías. Al estallar la Primera Guerra Mundial se dirigió a Canadá con la intención de alistarse en el ejército británico.
aunque finalmente optó por unirse a la Legión Judía dirigida por Joseph Trumpeldor, al que admiraba y que era también amigo de su esposa, por lo que el primer hijo de la pareja se llamó Joseph Trumpeldor Sperling. Una vez acabada la guerra, emigró a Palestina, donde trabó amistad con importantes personajes del panorama israelí, como el que sería futuro presidente Yitzhak Ben-Zvi, o el fundador de los periódicos Palestine Post y Jerusalem Post, Gershom Agron, o quien en el futuro sería el primer ministro Moshe Yaret. La agencia judía le encargó trabajar para el mandato británico y llegó a dirigir el Ministerio de Comercio e Industria de la época. Desde ese puesto ayudó al desarrollo de la incipiente industria judía del país y a los kibutzim. Sus escritos, publicados en varios famosos periódicos, denotaban mucho humor. Sus sátiras se centraban en los problemas de la vida cotidiana en la Palestina de entonces y solía utilizar como fórmula literaria los aforismos. Algunos ejemplos de ellos son frases como: se teme que el alto precio de los tintes para el pelo causen una escasez de rubias en el país. O se teme que la pitón que escapó del zoo de Tel Aviv comience a engullir camellos, lo que supondría una gran escasez de carne. En 1946 tenía su despacho en el Hotel King David de Jerusalén y debía viajar a Haifa. Al salir, un comando de la organización violenta Irgun Tzvai Leumi le disparó sin saber si era judío, si era sionista o quién era. Entendemos que pensaban que era un inglés. Sperling huyó volviendo a su despacho, pero falleció. Está enterrado en el Monte de los Olivos en Jerusalén. En Slocsk nacieron y vivieron muchos rabinos eruditos, como se ha dicho, de las diversas corrientes, algunos de ellos integrantes del sionismo religioso, como Shaul Israeli, que llegó a ser miembro de la Suprema Corte Rabínica de Israel, entre otros relevantes puestos como rabino y dayán, como juez. Pero por la importancia de la obra que dejó escrita, interesa destacar al rabino y autor Meyer Waxman. Emigrado a Estados Unidos a los 18 años, en 1905, estudió en el Seminario Teológico Judío de América. Trabajó en varios puestos como rabino y llegó a ser director de un seminario de maestros. También fue profesor de literatura y filosofía hebrea en el Colegio de Teología de Chicago y tuvo muchos otros cargos relacionados con la enseñanza y la literatura. Se lo conoce sobre todo por su importante obra en 6 volúmenes, Historia de la literatura judía, publicada en 1960, que abarca desde exégesis bíblica, escritos rabínicos, poesía, narrativa, filosofía e historia. Es decir, que se trata de la literatura escrita desde la Biblia hebrea hasta los años 50 del siglo XX. Waxman también escribió muchísimos artículos en hebreo, yiddish e inglés, y una gran cantidad de ellos fueron luego reunidos y publicados en varios libros. Hasta aquí lo que podemos mencionar, aunque habría muchísimo más, sobre Slocsk, pero el tiempo es limitado y esto es lo que ha dado de sí, que no es poco. Que no es poco y que seguiremos completando con otras ciudades, aldeas y pueblos de la zona del este de Europa en próximas entregas. Muchas gracias, Varda Fishman. Gracias a ti, Jorge.